Dios les bendiga. Nuevamente les doy la bienvenida a mi canal de Cristo Viene Ya. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Am, Hace muchos días que tengo pendiente hacer varios videos, ya que el Señor me ha estado dando algunos sueños y no he tomado el tiempo para poder hacer los videos, ¿verdad? Según el Señor ponga en mi corazón los que se puedan hacer y los que solamente son para que los lleve en oración. Este video, este que les voy a contar, este sueño que les voy a contar ahora, ocurrió en enero 23 de 2024 y es un sueño que al principio no lo entendía, ¿verdad? Pero siempre oramos al Señor y el Señor, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, nos deja saber de qué se trata. Y fue un sueño que tiene que ver qué sucede después del rapto. No completo, fue algo bien breve, pero con un mensaje bastante pesado. Es un mensaje bastante fuerte, pero creo que es muy necesario que se lleve a cabo y se le pueda contar a todo aquel que pueda escucharme. Si escuchan un ruido al fondo, es el abanico, ya que estamos pasando por unos días de un calor muy fuerte aquí en la zona noreste de Estados Unidos, en el estado de New Jersey. Y pues estamos con los aires y los abanicos encendidos. Vamos a lo del sueño. En este sueño, y voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. Quiero decirle que no estoy afirmando que algo va a pasar así o es que es así, simplemente les voy a contar lo que yo tuve en mi sueño, que fue lo que yo vi y lo que experimenté. En este sueño, yo antes de salir soñando me acuesto a dormir, me arropo y automáticamente parece que caí soñando y en el sueño me levanto, me desarropo, me acuesto en la vida real, me arropo y me levanto en el sueño y me desarropo. Al mismo instante en que me desarropo, yo observo que estoy en un cuarto muy familiar, que lo conozco ese cuarto, pero en ese momento no era mi cuarto, no era el lugar que yo conozco, era solamente como un punto de referencia, no lo sé, pero automáticamente está de noche y veo un padre con su hija sentados como en una mesa. Y en ese justo momento que yo me levanto dentro del sueño, puedo darme cuenta que el papá está abrazado de su niña y los dos se desintegran frente de mí. Automáticamente yo lo que estaba mirando era que el rapto en ese momento, el rapto de la iglesia, estaba ocurriendo. El arrebatamiento estaba ocurriendo y yo lo veo frente a mí. Ahí automáticamente, recuerden, yo todavía estoy acostada en mi cama, que me acabo de acostar en la vida real y levantarme dentro del sueño. Y automáticamente yo como que observo eso y digo, nada me está pasando a mí. Y digo, padre, como en cuestión de pregunta, porque el rato estaba ocurriendo, pero yo estaba ahí. Automáticamente, perdón, la escena cambia y yo me encuentro corriendo para llegar a un negocio de nuestros países, pues que usted sabe que es como si fuera un kiosquito pequeño donde la gente va a comer, donde la gente la pasa bien. Y un negocio, pues, en uno de nuestros barrios, algo así. Y yo rápidamente, son de estos negocios que tienen las puertas abiertas. Yo llego despavorida porque yo decía, yo tengo que confirmar si lo que yo acabo de ver es lo que yo me temo, que es el rapto. O sea, al principio del sueño no soy parte del sueño, estoy observando. Automáticamente yo digo, padre, como quien dice, espérate, porque yo no estoy desintegrándome, como que me hago parte del sueño. Al llegar corriendo a este negocio, yo me paro en la puerta, pongo las manos así en la entrada de la puerta y miro
porque quiero saber qué está pasando. Yo quiero que alguien me confirme si lo que yo temo y lo que yo creo que yo vi es cierto. Ahí cuando me paro en la puerta, automáticamente yo veo las mesas del lugar donde la gente se sienta a comer y qué sé yo, y yo veo que todas las personas están mirando a una esquina del negocio donde estaba el televisor puesto en la pared, en una de las esquinas, y todos estaban con los ojos puestos en la televisión. Había gente que tenía las manos así, otros estaban en la expectativa porque querían saber qué era lo que había pasado. Cuando yo veo esto también, no sé cómo, usted sabe cómo son los sueños, que a veces uno no lo sabe poner como lo que tú exactamente estás viendo. Personas que eran supervisores o gerentes en diferentes negocios, por algún motivo, yo los veo que ellos comienzan a caminar por la calle y los empleados, las personas que tenían a cargo, ellos como que se le ponen detrás. Esa parte no, ni siquiera la entendí, pero eso fue lo que yo vi, como que los supervisores o los gerentes, lo que sea, iban al frente y sus empleados iban atrás. Todo esto en lo que estaba sucediendo, pues la gente no sabía qué estaba pasando. Automáticamente yo sigo parada en la puerta, yo decido entrar y diviso, puedo ver unas personas que estaban sentadas en una de las mesas y los reconocí. Reconocí a estas personas que iban a una iglesia que iban conmigo en el pasado, muchos años atrás. Y la persona estaba ahí con su esposo, estaban los dos sentados en una de las mesas y yo rápido fui corriendo y me tiré encima de la silla porque eran de estas, los boots, que son asientos completos. Yo caí arrodillada al lado de ella y yo con mi cara, sin siquiera decir una palabra, yo le preguntaba si era cierto lo que yo temía, a lo cual ellos me dijeron que sí. Yo ahí automáticamente ellos me dicen que sí, me confirman lo que está pasando. Acuérdense, todas las demás personas están con sus ojos puestos en el televisor, me imagino, esperando noticias de lo que había ocurrido. Ahí mismo yo me tiré en mis rodillas encima del banco y comencé a llorar y a llorar y a llorar, pero un llanto horrible porque todo lo que yo temía, todo el temor que tenía de saber qué era lo que estaba pasando, había sido confirmado en este momento por esta pareja que, que le comenté que conocía de una iglesia donde yo iba antes de de venirme a Estados Unidos. Cuando ella me confirma, pues estoy llorando, llorando. Cuando termino de llorar en todo ese rato que levanto mi vista, ellos dos se habían ido, ya ellos no estaban ahí, eran unas personas mayores. Ahí automáticamente la escena cambia otra vez y entonces me encuentro dentro de una iglesia. En esta iglesia es una iglesia que yo conocía muy bien y, y esta parte yo era como que yo observaba. Yo estaba observando totalmente lo que estaba ocurriendo, porque aún estábamos en que ya el rato había pasado y esto es lo que pasaba después. Yo observaba y dentro de esta iglesia se veía como un poco oscura por dentro. Se veía personas, no muchas, pero habían personas caminando por dentro de la iglesia que parecían zombies. Era como que no había vida en ellos. Ellos estaban caminando como perdidos y la sensación que se sentía en el ambiente era una sensación nunca antes sentida. Era como que no había vida, como que no había respiración, como que no había oxígeno, como que algo de la atmósfera cambió, algo se fue. Estas vidas no había nada, no había emoción, no había, era algo bien extraño que ellos se veían. Y yo veía todo eso y ahí vuelvo y caigo en la escena. Estoy mirando y caigo en la escena. Y en ese momento yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Orar no puedo porque Dios no me va a escuchar. Ya Dios no me va a escuchar porque yo decía, pues me voy al altar. Pero aún así yo decía, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a escuchar. Recuerden, estoy contando lo que yo vi en mi sueño. Yo automáticamente voy y me trepo en el altar. No en el altar arriba, sino en ese altar había un altar, el altar menor y el altar mayor, pero en su lado había como unas escaleras que eran parte de los dos altares.
Me paro ahí a mirar para esa pared grande que estaba al frente mío y cuando reparo frente de mí, yo aparezco con dos callados. Los callados, lo que usa el pastor, el callado, el bastón, le dicen callado. Y esos dos callados yo lo tenía en mi mano así, pero estaban cruzados frente a mí. Había una peculiaridad en ese callado. El callado era hecho de PVC, no me pregunte. O sea, el tubo finito, blanco, y estaba en forma de callado. Y los dos estaban cruzados en forma de X. Y yo estaba frente al altar así mirando para arriba, pero con esas dos cosas en mis manos, porque yo decía, no puedo orar, no puedo orar, porque Dios no me va a escuchar. Después de ahí pasa a que yo me volteo, ya no tengo los callados en mis manos, y camino para el altar menor. Y ahí de momento de estas personas que estaban ahí, que parecían zombies, que se quedaron en el rastro y todo eso, yo me paro al lado del atril, un poco cerca del atril menor, y esta persona se acerca donde mí, me mira y en forma de mofa o en forma despectiva me dice, como en otras palabras diferentes, a ti que tú que tenías tantas visiones y tantas cosas, ¿qué pasó ahora? Y ahí termina el sueño. Cuando yo me levanto de este sueño, yo me levanté bien tranquila, bien tranquila. En otras ocasiones, para los que han visto mis videos, que yo he tenido sueños del arrebatamiento, donde he podido experimentar el rapto y todo. En otra ocasión tuve una experiencia de que fue el arrebatamiento y me quedé. Y aquella vez el Señor me dejó saber que Él me estaba reprendiendo, me estaba llamando la atención por algo. Pero en esta ocasión noté que desperté bien tranquila, y solamente yo analizaba ese sueño y decía, Señor, ¿qué pasó con ese sueño? ¿Qué fue? Y el Señor, o sea, nos habla por sueños, nos da mensajes por sueño y maybe este video va a hacerse un poquito largo, pero sean pacientes conmigo porque es necesario que entiendan. So, yo cogí este sueño, lo sometí en oración y yo dije, bueno, Señor, yo, ¿verdad? Me siento tranquila, confiada en ti, siguiendo, ¿verdad? Tus instrucciones y todo esto. ¿Qué significa este sueño? Porque tú me permitiste vivir lo que va a experimentar una persona cuando pase el rato. Pasaron los días y yo analizaba todo y yo decía, Señor, el sueño, ¿qué significa? ¿Es un mensaje? ¿Tú quieres que yo diga? Y el Señor comenzó a hablarme. Y una de las cosas que me habló era de los callados. Los dos callados que yo tuve en mis manos mientras me paré en ese altar que estaba entre medio del altar menor y el altar mayor. Y lo que se me dijo de esos callados es porque eran dos y porque eran de PVC y porque eran plástico, aunque eran blancos. El Señor me dejó sentir que es la doble moral de muchos pastores hoy en día. Y usted me va a perdonar, soy una persona que respeto al máximo los pastores, pero eso fue lo que el Señor me dijo, la doble moral. Estamos en un tiempo bien difícil. Estamos en un tiempo donde no podemos vivir a dos aguas. O somos calientes o somos fríos, no podemos ser tibios. Estamos en un peligro grande. Nosotros como cristianos no podemos vivir una vida de apariencia. Esto es lo que mi Señor me ministraba, porque rápidamente que yo tuve este sueño, yo rapidito me escudriñé y dije, Señor, tú me estás queriendo que si no arreglo algo, me puedo quedar y esto y lo otro, pero entonces según más yo escudriñaba, ahí me doy cuenta que el Señor me permitió vivir eso para que yo vea lo que está sucediendo dentro de las congregaciones. No voy a decir la iglesia porque la iglesia es una y la iglesia es de Cristo. Aquella es la iglesia que fue lavada por su sangre. Dentro de las congregaciones se están viviendo cosas que no son de acuerdo a la palabra. No son de acuerdo a las palabras y es un mensaje fuerte, pero tenemos que escudriñarnos y me incluyo, porque esto es una batalla de cada día. En este sueño el Señor me mostraba la desesperación, me mostraba lo que la gente va a ver, lo que la gente va a sentir, la confusión que las personas van a sentir cuando no sepan qué fue lo que pasó.
porque yo vi cuando ese padre y esa niña se desintegraron y pude saber que era el rapto. Pude ver también cómo la humanidad sentada, digo, no la vi toda, ¿verdad? Porque lo que pude ver era dentro de ese negocio, cómo ellos esperaban en las noticias para que le dijeran qué fue lo que pasó, mientras otros solamente hacían grupos. ¿Qué era lo que iban a hacer en esos grupos? No me fue revelado. Eso no lo sé. Pero también pude sentir el dolor que se siente de saber que yo busqué ser digna delante de Dios y no ser encontrada digna de irme en el rapto. Yo pude sentir, pude experimentar el horror, el dolor tan grande de saber que ese momento tan grande que por tantos años los cristianos hemos esperado ocurrió y no fue digna de haberme poder ido en el rapto. El Señor me permitió vivir eso. El Señor me permitió sentir lo que no es sentir su presencia, lo que no es estar en este mundo, su presencia manifestada en este mundo. Yo pude experimentar eso, pude verlo en personas caminando dentro de un templo que parecía que estaban vivos y estaban muertos. Lo pude ver, no solamente en el espíritu, sino también pude verlo. Se veían como grisosos. El ambiente se sentía como que había aire, pero no oxígeno, como que no había vida. Se sentía una experiencia horrible y se sentía una desesperanza. Era una sensación de vacío. No hay palabras para describir lo que se sentía. Y ver estas personas que caminaban por dentro del templo sin dirección, como si fueran zombies, como si fueran zombies. Y el Señor me mostraba de diferentes ángulos, desde el inconverso, que no va a saber qué pasó, desde aquellos que a lo mejor no le va a importar qué pasó, hasta llegar dentro de un templo y ver los que se quedaron. Me mostró desde afuera hasta el altar, donde en el altar, no todo el que se para en un altar a decir Señor, se baila en el rastro. Tenemos que parar ya de querer llevar nuestra opinión, no lo que nosotros pensamos o creemos que pueda ser a lo que dice la palabra y lo que nos enseña la palabra a través de su Santo Espíritu. La palabra dice la letra mata. Y hay veces que queremos encontrarle las 10 patas al gato, tratando de querer saber más que los demás y lo que hacemos es que violentamos la palabra de Dios. Nuestra opinión a veces es el primer estorbo para acercarnos con Dios. Porque a veces preferimos o buscamos la comunidad de que nuestra opinión vaya más con nuestro deseo de vivir, cómo queremos llevar las cosas. Y lo que hacemos es que cauterizamos nuestra conciencia, bloqueando el redarguir del Espíritu Santo, diciéndonos, no estás bien. Entonces, en vez del Espíritu Santo hablarnos a nosotros, en nuestra conciencia, de estás bien, no te preocupes. Olvídate de eso. Dios no cambia, Dios es el mismo. Sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es la analogía, la teología o como usted lo quiera llamar, para poder acomodar y para sentirnos cómodos y que no carguemos el tanto peso. Ay, mi hermana, pero Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Y exactamente. Y por tanto nos dejó un manual de instrucciones para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Él dejó el Consolador para que nos dé la sabiduría de entender qué es lo que dice su palabra y qué es lo que en realidad quiere decir. No para buscar acomodo a interpretación para que nos sintamos bien, porque nosotros no tenemos por qué sentirnos cómodos en este mundo. Nosotros vamos de pasada. Nosotros estamos aquí con una misión de esparcir el evangelio. Somos instrumentos de Dios. El Señor me regaló este sueño. Y es un despertar para que nosotros analicemos. Y vuelvo y digo, me incluyo, nos analicemos y nos filtremos por su palabra, por su Santo Espíritu. Si somos dignos de estar ante su presencia, porque es que Él es santo.
No dejemos que las posiciones, los ministerios o lo que sea usted lo quiera llamar, se nos suba a la cabeza, que bloquee totalmente que el Señor verdaderamente busca en su iglesia, busca en el creyente, en los cristianos. Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Es una sensación espantosa lo que se va a sentir después que la iglesia se vaya, después que Jesús se lleve a su novia. La presencia de Dios ya no va a estar aquí. Él es omnipresente, pero la gracia termina. Y aquel que se quede va a vivir unas experiencias que nunca en este mundo ha experimentado. Yo te insto a que le preguntes a Dios, Señor, quítame a mí y sé tú en mi vida. No quiero convertirme en un zombie, no quiero descubrirlo muy tarde. De lo que yo debía hacer, no hice y me quedé. A los pastores le insto, no sean pastores de profesión, sino de amor por las almas, por las ovejas. Y esto se lo digo con todo respeto. El callado es para corregir y guiar. No utilicemos un callado de doble moral. No utilicemos eso para dañar a las ovejas. Podemos estar parados en el altar, no significa mucho. Es un lugar que es respetable, es un lugar que se debe respetar, pero en mi sueño, esa doble moral se daba entre el altar menor y el altar mayor. A todo aquel que profesa que Dios le habla, a todo aquel que se para en el altar a cantar en el altar menor, cuando me acerqué al altar mayor, incluye aquel que se para a orar, aquel que se para a testificar, aquel que se para a cantar, sea lo que sea que ustedes se paren ahí, vamos a hacerlo con temor y temblor. Yo recuerdo en mi juventud, cuando estaba en algo del liderato y recuerdo ver a mis pastores en ese tiempo, a mí me enseñaron que cuando se iba a hacer un programa, orar. Señor, ¿quién tú quieres que tome la parte hoy? ¿Quién tú quieres que dirija? ¿Quién tú quieres que ore? Ese lugar es santo. A la iglesia no se va a dar espectáculo, se va a ministrar, se va a fellowship, a compartir con nuestros hermanos en la fe. Si tienes un don de parte de Dios, sabes que vas a darle cuenta a Dios. Y si tú eres de los que estás predicando el evangelio, sea como evangelista, misionero, pastor o como sea, procúrate ser encontrado digno delante de Dios, porque si por algún motivo, que no te vamos a juzgar, eso es tú y Dios, tú te quedaras, recuérdate que a todo aquel que le predicaste, que todo aquel que le cantaste, que todo aquel que le oraste, exhortaste o buscaste, te lo vas a encontrar de frente. Porque en el momento después del rapto, estás en la tribulación. Te van a reconocer, van a ir tras ti, se van a burlar y te van a atacar. Y eso te estoy hablando de las personas, sin contar que habrá una manifestación de demonios como nunca antes que te van a perseguir. So dime tú, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Como iglesia, vamos a representar el reino de Dios aquí en la tierra dignamente y vamos a dejar de estar llenos de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Ah, no, el diablo es malo, pero si usted lo deja, él actúa sobre usted. Si usted lo reprende en el nombre de Jesús, no hay autoridad. Nosotros le damos acceso al enemigo. Así que este fue el sueño que yo tuve. Esta fue mi experiencia. Y verdaderamente vamos a despertar. Vamos a despertar. Estamos en tiempos bien peligrosos para estar jugando a ser cristianos. Entonces queremos agradar a Dios, pero queremos agradar la carne. No podemos estar en dos aguas. Y no estoy hablando aquí de legalismo ni de otras cosas. Su relación con Dios es suya con Dios. Si usted se siente que usted está bien con Dios, mire, gloria a Dios. Glorifique a Dios.
Pero si siente que hay algo que aún todavía usted no le ha entregado a Dios, este es el momento. Mañana puede ser tarde. En un segundo más ahorita puede ser tarde. Así que este fue lo que quería compartirles. Es urgente. Esto es muy urgente. Estamos muy desconcentrados, estamos muy desenfocados de lo que debe ser las congregaciones y lo que debe ser la iglesia de Cristo. Como dije, iglesia hay una, pero es aquella que paga un precio, es aquella que se deja dirigir, es aquella que se deja guiar por el Espíritu Santo y no por palabrería y no por otra cosa. Usted estudie, usted escudriñe la palabra, pero siempre, 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 sobre todas las cosas y sobre todo libro, es el Espíritu Santo el que nos va a revelar a toda verdad y a toda justicia. Así que Dios le bendiga. Les habló su hermana Zuli Castellano y que sigan adelante y espero que esto sea de edificación para cada uno de ustedes, sabiendo que ese día se acerca, que la redención se acerca y que podamos ser contra dignos de poder ser arrebatados, sino llegar al momento de partir de esta tierra, poder decir, Señor, heme aquí, y el Señor allá en el cielo diga, sí, te conozco, te conozco. Dios les bendiga y adelante en el Señor, que Cristo viene.